En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Llegue mi oración a tu presencia. Presta oídos a mis ruegos, oh Señor. Señor Dios de mi salvación, día y noche, clamo a ti. Líbrame de mi miseria, Señor. Mira mi abatimiento y dolor, y perdona todos mis pecados. Señor, no nos trates como merecen los pecados que nosotros hemos cometido, ni nos castigues según nuestras faltas. Señor, no te acuerdes de nuestras culpas pasadas, antes prevénganos tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios Salvador nuestro, y por la gloria de tu nombre, líbranos, Señor. Señor Dios, Rey omnipotente, en tu mano están todas las cosas, y no hay quien pueda resistir a tu voluntad. Por tanto, Señor Dios, ten misericordia de tu pueblo, porque nuestros enemigos nos quieren perder y acabar con tu herencia. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Apiádate de nosotros, oh Dios, apiádate de nosotros, porque en ti confían nuestras almas. Amén. Hace 2 semanas hablé de cómo la Cuaresma es tiempo de oración y tiempo de penitencia. Oración y penitencia. Y les expliqué que hacemos oración y penitencia con 3 motivos. Primero, porque reconocemos que hemos pecado. Segundo, lo hacemos por amor a Dios. Por amor al Dios que hemos ofendido. Y tercero, hacemos oración y penitencia en la Cuaresma en imitación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Cuaresma es también tiempo de conversión. En realidad, la oración y penitencia cuaresmales tienen el propósito de llevarnos a una verdadera conversión. Si uno está orando y haciendo penitencia y no hay conversión, pues ¿de qué le sirve a uno? Escuchemos nuevamente el gran llamado de este tiempo cuaresmal a la conversión. El comienzo de la epístola del miércoles de ceniza, profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13, cita: Esto dice el Señor, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor Dios vuestro. Fin de cita. Escuchemos también unos versículos del profeta Ezequiel, que son un resumen de la epístola del viernes de las temporadas de Cuaresma, es decir, hace 9 días. Ezequiel capítulo 18, versículos 30 y 31, cita: Dice el Señor Dios, convertíos y haced penitencia de todas vuestras maldades, y no serán estas causa de vuestra perdición. Arrojad lejos de vosotros todas vuestras prevaricaciones que habéis cometido, y formaos un corazón nuevo y un nuevo espíritu. Fin de cita. Y Ezequiel capítulo 33, versículo 11, cita: Yo juro, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se convierta de su mal proceder y viva. Convertíos de vuestros perversos caminos. Fin de cita. El llamado a la conversión es claro, fuerte e insistente. Ahora, la conversión del corazón es sin duda una gracia de Dios. No es una obra humana, es una gracia de Dios. Pero lo que tenemos que hacer es pedir, especialmente durante la Cuaresma, por esta gracia.
a través de la oración y la penitencia. No olviden esto. Mientras en este tiempo de la Cuaresma que estemos haciendo oración y haciendo penitencia, es para que estemos ofreciendo esto, pidiendo por esta gracia de la conversión. Posiblemente podríamos decir que lo más importante en nuestra vida católica, lo más importante en nuestra vida diaria es precisamente la conversión. Nunca debemos de cansarnos de esforzarnos en la conversión y reconocer que, primero que todo, nosotros somos necesitados de la conversión. Siempre es fácil de mirar los pecados de los demás, las debilidades o los problemas de los demás, incluso dentro de nuestra familia, dentro del matrimonio. Eso siempre es una tentación. Tenemos que, primero que todo, darnos cuenta, y esto, nunca cansarnos de darnos cuenta de la gran necesidad de nuestra propia conversión. Hoy en este tercer domingo de Cuaresma me quiero enfocar muy brevemente en la dimensión sobrenatural de nuestra fe católica y cómo este en sí es un gran llamado a la conversión. Hay mucho en nuestras vidas que se tiene que convertir, sin duda. Ahorita nomás me enfoco en la dimensión sobrenatural y brevemente de nuestra fe católica. Traten de tomar en cuenta cómo esto es un llamado a nuestra propia conversión. El diablo siempre nos está tentando a través de la carne y del espíritu del mundo. Tomen en cuenta cómo la carne y el espíritu del mundo se oponen completamente a la dimensión sobrenatural, es decir, la dimensión de la fe. La carne no se refiere únicamente a los placeres carnales, sino también a una manera de pensar y actuar carnal, es decir, limitándonos al uso de nuestros sentidos y a los criterios de nuestra razón. Un ejemplo de esto, póngale que alguien me menosprecia o me insulta o me ofende. Pues mi reacción normal es una reacción carnal. Espíritu de la carne, espíritu del mundo. Me estoy basando en mis sentidos y en el uso de mi razón, me siento ofendido. ¿Por qué me insultan? ¿Por qué me menosprecian? Esto es injusto. Noten cómo aquí se están usando los criterios de la razón humana. Uno se está basando en los sentidos. Esto nos pasa siempre. Pero esto no es la dimensión de la fe y la dimensión sobrenatural. La dimensión sobrenatural es yo cuando me menosprecian, cuando me insultan, cuando sufro injusticias, yo ponerme a pensar, yo lo merezco. ¿Yo quién soy? Frente a la grandeza de Dios, yo no soy nadie. Yo merezco mucha penitencia y muchos sufrimientos debido a mis pecados. Pero noten la dimensión sobrenatural. Uno está considerando el pecado. Uno está considerando la grandeza de Dios. Y luego me pongo a pensar, pues esto puede servir para mi santificación. Esto me puede ayudar a perdonar a los que me ofenden, a ser más humilde. La dimensión sobrenatural, la santificación. La meta es llegar al cielo. La meta es agradar a Dios. Y entonces, al decir que el diablo siempre nos está tentando a través de la carne y del espíritu del mundo, estamos también diciendo de esto de la carne y del espíritu del mundo. Es que en cualquier momento cuando nos limitamos únicamente a lo natural, a lo que podemos ver y sentir y olvidamos la dimensión sobrenatural. Aquí tenemos otro ejemplo, y este ejemplo de la Cuaresma, del Evangelio del primer domingo de Cuaresma, hace 2 semanas. El Evangelio fue de Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, y es cuando Jesús es tentado en el desierto. ¿Qué es lo que pasa? Después de su ayuno de 40 días y 40 noches,
Nuestro Señor tiene hambre. No lo dice el Evangelio. Ahora, eso es lo natural, lo humano. Y entonces el diablo lo tienta por allí, la carne, el espíritu del mundo. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa respuesta de nuestro Señor Jesucristo realmente nos apunta hacia la dimensión sobrenatural. ¿Y cuántas veces nosotros realmente nos ponemos a considerar eso? Que no vivo yo únicamente del pan, la comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando verdaderamente nosotros nos estemos alimentando más de la palabra de Dios, más de la ley de Dios que del pan, ahí es cuando se está llevando a cabo una verdadera conversión. Y por eso es tan importante que nosotros nunca olvidemos que Dios nos llama a nosotros a la conversión. El Evangelio de hoy nos provee otro ejemplo de esto. Una mujer exclama a Jesús, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Qué es lo que Jesús responde? Él responde, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. ¿Qué es lo que los hombres buscan? ¿Qué es lo que nosotros los hombres buscamos? Aquí les voy a dar unos ejemplos, porque esto es la carne, el espíritu del mundo. Hay que convertirnos de esto. Buscamos ser grandes comerciantes en la tierra. Buscamos adquirir muchas riquezas o por lo menos bienes materiales. Buscamos los placeres que nos ofrece el mundo. Buscamos ganar gran fama y la estimación del mundo. Buscamos la salud y buscamos tener larga vida aquí en la tierra. Debemos de comparar esto con la dimensión sobrenatural. Por ejemplo, tenemos una fuerte tendencia de buscar los placeres que nos ofrece el mundo. Pero la dimensión sobrenatural es buscar agradar a Dios. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por ese criterio? Yo quiero agradar a Dios. La tendencia es buscar los placeres que nos ofrece el mundo o la carne. Otras veces buscamos ganar gran fama y la estimación del mundo, la estima de los demás. Querer vernos bien ante los demás. Pero ¿cuántas veces estamos buscando la estima de Dios, la estima de los santos, de la Santísima Virgen María? Buscamos la salud y tener una larga vida aquí en la tierra. ¿Cuántas veces estamos buscando la salud espiritual, el bien de nuestra alma, y no enfocándonos tanto en tener larga vida aquí en la tierra, sino de alcanzar el cielo y de poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad? Son ejemplos de la dimensión sobrenatural y cómo esta dimensión sobrenatural nos llama fuertemente a la conversión. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? Debemos hacernos la pregunta. ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? Unos pueden decir, bueno, la pobreza, otros la enfermedad, otros la muerte. La muerte. Y en realidad, ninguna de esas. El problema fundamental del hombre no es la pobreza y tampoco es la inmigración. El problema fundamental del hombre es el pecado. El pecado. Lo vemos desde el principio. Cuando el hombre va en contra de Dios, cuando el hombre trata de tomar el lugar de Dios, cuando el hombre no le da el debido culto, la debida adoración, obediencia a Dios, el problema fundamental es el pecado. Pero ¿cuántos de nosotros realmente nos damos cuenta de esto y cuando estamos tratando de solucionar problemas o dificultades en nuestra vida,
Entonces nosotros nos ponemos a mirar, ¿aquí dónde está el pecado? ¿Cómo es que el pecado ha causado esto? ¿Cómo es que tengo yo que apartarme más y más del pecado? Conversión. Les voy a dar otro ejemplo, y este es un ejemplo de uno de los santos. Los santos siempre son ejemplos buenísimos para nosotros. Pero normalmente el 27 de febrero es fiesta de San Gabriel de la Virgen Dolorosa. Pero este año, por ser año bisiesto, la fiesta se traslada a hoy, el 28 de febrero. Entonces, fiesta de San Gabriel de la Virgen Dolorosa. Les quiero decir nomás algo respecto a él, porque, como todos los santos son realmente ejemplares respecto a esto de la dimensión sobrenatural. Siempre vemos en los santos, es lo que nos atrae a ellos y lo que admiramos en ellos, es que no están viviendo según los criterios de la tierra, sino según los criterios de Dios y los criterios sobrenaturales. Entonces, un ejemplo de la vida de San Gabriel, de la Virgen Dolorosa. Él vivió entre los años 1838 y 1862. Entonces murió de muy joven, apenas tenía 24 años y murió de la tuberculosis. Él nació en Assisi, en Italia, en una familia grande de 13 niños. Sus papás se llamaban Sante e Inés. Su nombre de nacimiento fue Francisco José Vicente. Entonces su nombre de nacimiento Francisco, su nombre religioso cuando ingresó al orden de los pasionistas fue Gabriel de la Virgen Dolorosa, pero de nacimiento Francisco. Ahora, apenas tenía 4 años Francisco cuando murió su mamá. Fue realmente un gran dolor para él. El día que murió su mamá, anduvo por el departamento de la familia inconsolable gritando, mi mamá, mi mamá. Su hermana de 13 años, obviamente mayor que él, se llamaba María Luisa. Ella trató de consolarlo lo mejor que pudo. Y una de las cosas también que empezó a hacer ella, la hermana mayor, es continuó el catecismo de los niños pequeños que siempre hacía también la mamá. La mamá realmente era sobresaliente y ese era uno de los aspectos de la enseñanza del catecismo a sus hijos. Y entonces la hermana pues trató de suplir también en ese respecto. Menciono esto porque es un ejemplo de lo de la dimensión sobrenatural. ¿Quién no va a sentir un dolor, hasta un dolor inconsolable, al perder un ser querido? Y un niño aquí, por ejemplo, para este niño Francisco, 4 años, perder su mamá. Pero a pesar de eso, podemos notar cómo Dios estaba cuidando de él a través, en cierto sentido, de la hermana mayor, que le siguió enseñando el catecismo. Ahora, ¿qué es esto de enseñar el catecismo? Pues esto es la dimensión sobrenatural. Un papel importantísimo de la mamá, de los papás, pero también de la mamá, es de enseñarles a los hijos la fe, la verdad, amar a Dios. Y lo demás, también, cuidar de lo físico de los hijos, pues no que no sea importante, pero no es la prioridad. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de esto y lo creemos? Que en nuestro papel como papás, por ejemplo, que más importante que cualquier otra cosa es la dimensión sobrenatural de enseñar la verdad y enseñar la fe a nuestros hijos. Y esto Dios no se lo quitó a Francisco, aunque ya no tenía su mamá. Todavía ahí pudo aprender las grandes verdades de su fe. Y un detallito final respecto a la vida de él es algo que también aquí vemos cómo Dios actúa misteriosamente. Él ya, el niño, digamos pequeño, 5 o 6 años, ya no teniendo su mamá, pero empezó a crecer en una gran devoción a la Virgen María, y en particular a la Virgen Dolorosa. De niño él tenía una estatua de la Pietà, y era su estatua favorita, donde ahí se ponía él, un niño de 5 o 6 años, a rezar y a rezar. Y él, probablemente, porque sentía también el dolor de haber perdido su mamá, él hacía todo lo posible para consolar a la Santísima Virgen María en su dolor. Imagínense, esforzándose este niño en consolar a la Santísima Virgen María por su dolor.
Ahí estamos viendo otro ejemplo de cómo uno ya no está quejándose con Dios o sintiéndose, digamos, como perseguido o me han tratado injustamente, todo lo que podría entrar en su pensamiento, en su corazón, pero no, él esforzándose en consolar a la Santísima Virgen María. Dos detallitos aquí, quiero nomás señalarles 3 ejemplos muy breves de la misa hoy. Vean cómo la misa nos está dirigiendo a la dimensión sobrenatural. En el tracto, Salmo 122, rezamos, a ti levanto mis ojos, que habitas en los cielos, mirando hacia Dios, la dimensión sobrenatural. La antífona del ofretorio, que la voy a rezar en unos momentos, Salmo 18, los mandatos del Señor son justos y alegran el corazón, sus juicios más dulces que la miel de los panales. Es dimensión sobrenatural, que lo que nos da alegría al corazón, lo que es dulce para nosotros, no son las cosas del mundo, sino los mandatos del Señor y sus juicios. Eso nos está mostrando qué tanto necesitamos nosotros, una conversión, para que realmente tu alegría sean los mandatos del Señor y que tú sientas los juicios de Dios, aunque parezcan unas veces quizás injustos, más dulces que la miel de los panales. Y la antífona de comunión de la misa de hoy, Salmo 83. El pájaro halla casa para sí y la tórtola nido en donde poner sus polluelos. Dichosos los que moran en tu casa. No dichosos los que tienen una grande casa y que tienen muchos bienes materiales. Dichosos los que habitan en la casa del Señor y los que caminan en la presencia del Señor. Eso es lo que nos hace dichosos. La dimensión sobrenatural. Termino nomás dándoles un ejemplo final. Presten atención, porque ahorita la Iglesia Católica está realmente sufriendo esta gran crisis de fe, porque también ha puesto a un lado la dimensión sobrenatural. Y se ha fijado mucho en lo mundano, en lo terrenal. Y estamos viendo las consecuencias de esto en un nivel global, digamos, en toda la Iglesia, cómo realmente se está cayendo toda la fe católica. Entonces tenemos que tomar con mucha seriedad esto, que hay que recobrar la misa tradicional, hay que recobrar todo lo que es realmente propio a nuestra fe católica, pase lo que pase. Pero al mismo tiempo también no olvidemos lo que he estado diciendo desde el principio ahorita de la predicación. No nomás nos fijemos en lo de la Iglesia o en lo de los demás, recordemos también que tanto necesitamos nosotros esta conversión. Este es el último ejemplo y lo estoy tomando de los documentos del Vaticano II. Esto se toma de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. El documento se llama Sacrosanctum Concilium, del número 2. Al inicio aquí de este documento, claramente el concilio habla de cómo la dimensión sobrenatural es mucho más importante, tanto en la misa como en la Iglesia. Habla de la naturaleza de la Iglesia, que es sobrenatural. Y esto está aquí al principio del documento sobre la liturgia, hablando de la liturgia y de la Iglesia. Y básicamente es tristísimo. Básicamente podemos generalizar diciendo que lo que ha sucedido en los 50 años después del concilio es completamente lo opuesto a esto, donde se ha dado prioridad a lo humano, no a lo divino, prioridad a lo visible, no a lo invisible. Escuchen ahorita la enseñanza ahí del Concilio Vaticano II, otra vez, Sacrosanctum Concilium número 2. Nos habla de cómo la liturgia y el divino sacrificio de la Eucaristía manifiestan la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia, y luego que es, cita, a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina,
de modo que en ella, refiriéndose a la iglesia, pero también refiriéndose a la misa, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Fin de cita. Traten de aprenderse esta enseñanza, porque es grande. Y es un llamado constante a nosotros a la conversión. Tú en tu vida también, porque no nomás es la naturaleza de la iglesia, sino nuestra naturaleza como católicos. En nuestra vida, lo humano tiene que estar ordenado y subordinado a lo divino. Y lo visible a lo invisible. Y lo presente, lo que podemos ver, lo de la tierra, tiene que ser ordenado y subordinado a la ciudad futura que buscamos, al cielo. Noten aquí la importancia también de la misa tradicional, porque es precisamente en el rito antiguo lo que está sucediendo. Y es triste porque con todo lo que ha sucedido también en los cambios, es lo opuesto, que es lo opuesto. Hoy en día cuando uno va a misa y hoy en día cuando uno va a ver qué es lo que está sucediendo en las parroquias, es lo opuesto. Lo que está pasando es que lo divino es subordinado a lo humano, lo invisible es subordinado a lo visible. La contemplación es subordinada a la acción y la ciudad futura que buscamos es subordinada al presente, a las preocupaciones y las necesidades del presente. En la misa tradicional, noten cómo el enfoque está en Dios, en adorar a Dios, no en la comunidad, porque lo humano tiene que estar ordenado y subordinado a lo divino. Así incluso lo enseña el Concilio Vaticano II. 2. Noten el rito antiguo. Hay mucha reverencia, hay genuflexiones. ¿Por qué? Porque está apuntando a lo invisible. Jesucristo está realmente presente. Él es el sumo sacerdote. El enfoque en el rito antiguo no es en la persona del sacerdote, lo visible, sino en lo invisible. El sumo sacerdote, que es Jesús. Pero noten ahí lo visible, ordenado y subordinado a lo invisible. Tercero, el silencio. El silencio es importantísimo, especialmente en la misa. ¿Por qué? Porque la acción es ordenada y subordinada a la contemplación. Esto no es una teoría, no nomás es decirlo porque suena bonito. No, concretamente, la acción, todo lo que se está por decir haciendo, si se hace algo en la misa, tiene que ser ordenado y subordinado a la contemplación. Tiene que haber una profunda contemplación en la misa. Esa es la naturaleza de la Iglesia Católica. En eso consiste también la Sagrada Eucaristía. Por eso debemos estarnos preguntando, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué tanta conversión necesitamos nosotros? Y no olvidando hacerlo personal. Y finalmente, 4, lo presente es ordenado y subordinado a la ciudad futura. Por eso la importancia en el rito antiguo del latín y de la dirección del sacerdote hacia el oriente. El latín y mirando al oriente son fuertes signos de que lo principal no es aquí lo presente, esta comunidad local, esto de nuestro tiempo específico y de este mundo, sino no, estamos mirando la ciudad futura, estamos mirando al cielo, por eso al oriente, vamos hacia el cielo. Y las oraciones y el lenguaje sagrado del latín nos apunta también hacia las realidades del cielo, una comunión con todos los santos que están en el cielo. El lenguaje, por decir, de los santos de Dios, el lenguaje sagrado de la Iglesia Católica. La Cuaresma es tiempo de conversión. Hagamos todo lo posible para estar atentos a todos los llamados a la conversión que escuchamos dentro de la Santa Misa. Y no olvidemos la oración y la penitencia a la que nos estamos dedicando en este tiempo de la Cuaresma. Tienen el propósito de llevarnos a una verdadera conversión.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.